Mira, yo creo que Morales, día que pasa, tiene menos juego de cintura, no ha recibido una adhesión popular al margen de el enclave territorial del Chapare. Tampoco el gobierno ha hecho un gran esfuerzo por realmente desbloquear toda la zona. No le han activado ninguna orden de aprehensión ni tampoco una alerta migratoria como un arraigo. Y creo que hay tres razones por las cuales el gobierno tiene una cierta laxitud y lenidad con la movilización del levismo. Primero, que Evo Morales se vaya desprestigiando todo lo posible, lo cual hace que pulverice su probabilidad de tener una competitividad potente en las elecciones. Yo diría que como candidato es inviable. La segunda es que es una extraordinaria cortina de humo para sacar del foco de atención los problemas estructurales del país. El que no haya diésel o carburantes no es por el bloqueo, se agrava por el bloqueo, pero la razón central es la insolvencia del Estado. Y la tercera, Tufi, que al gobierno le conviene dilatar todo lo posible este conflicto social porque pone en riesgo las elecciones judiciales. Y las elecciones judiciales tienen al Tribunal Constitucional y a las salas constitucionales como la única y verdadera fuente de poder con la que cuenta el actual gobierno, porque el gobierno no tiene fortaleza partidaria, no tiene popularidad, está gestionando una crisis muy compleja. Día que pasa, la situación de tensión se le está saliendo de las manos, pero le es muy funcional la probable anulación de elecciones judiciales, el desprestigio de Evo Morales y finalmente la extraordinaria cortina de humo. En ese sentido, Morales tampoco está consiguiendo prácticamente casi nada de sus objetivos. Entonces está bajando la tensión porque es día que pasa se está desgastando también su movimiento y no está obteniendo en la relación costo-beneficio prácticamente el cumplimiento de ningún objetivo. Podría ser un movimiento táctico consensuado con el arcismo, porque lo que se ha demostrado aquí, y no me voy a alargar más, lo prometo, lo que se ha demostrado aquí es que el gobierno no tiene capacidad de desmantelar la estructura del levismo y tampoco el levismo tiene la capacidad de derrocar al arcismo. Entonces se ha producido un empate muy complicado donde ambos tendrán que ver una salida quizás pactada, subyacente, que podría estar en proceso de construcción. Sí, Franklin. Enseguida voy a abordar un poco si la elección de Andrónico Rodríguez es una señal de lo que podría ser un acuerdo por debajo o no, también podría ser no. Pero voy a saludarlo también a Pablo Dehesa para un poco plantearle la misma inquietud, Pablo, en relación al cuarto intermedio. ¿Qué lectura tiene este cuarto intermedio? ¿Es un repliegue de Evo Morales estratégico? ¿Es una derrota o no de Evo Morales? ¿Un triunfo de Arce? ¿O hay un acuerdo? ¿Cuál es su lectura, Pablo? Buenas tardes. Buenas tardes, Tupi. Un gusto de saludarte y gracias por la invitación. Saludo también a Franklin, pareja. Uh, bueno, hay que partir de la base de acá de que efectivamente estábamos encaminados en una cruceta de la más alta intensidad posible desde el levismo. Claramente esto tenía como objetivo, y lo dijeron con absoluta contundencia, reponer la posibilidad de que Evo Morales pueda presentarse nuevamente a la candidatura. Básicamente ahí empieza el problema y llegamos hasta esta situación dentro de la lógica de esa medición de fuerza y queriendo el levismo generar una legitimidad para sí mismo desde las calles, desde específicamente los bloqueos de carretera. La hipótesis que manejaban, que lo expresa con absoluta claridad el exministro Quintana, es que esto iba a ir creciendo, iba a ir expandiéndose y que esto iba a terminar determinando la derrota política del gobierno de Luis Arce Catacora. Esto no se ha verificado. Lo que ha pasado más bien es que el bloqueo fue contenido en buena medida en torno a Cochabamba, con 1 o 2 puntos por fuera de este departamento. Mairana
sin duda el punto acá en lo que es Santa Cruz. También había otro punto aquí cerca de Yapacaní, pero no se expandió más allá de esto, salvo esporádicamente en algunos días que iba en la carretera hacia Sucre. Es decir, la hipótesis de que se iba a paralizar el país y que con eso se le iba a doblar la mano al gobierno, que era lo que claramente era el objetivo, no se ha cumplido. Al no cumplirse esto y haber pasado los días, el gobierno ha optado por una acción policial militar que ha ido y que ha logrado ir despejando con éxito los puntos de bloqueo. Hasta el día de ayer, la posición expresada por los dirigentes del levismo era seguir hasta las últimas consecuencias con la medida. Estaban hablando de reforzar Epizana y otras cosas. Bueno, el día de hoy, por lo visto, han hecho una nueva lectura de la situación y han comprendido que efectivamente la medida no estaba teniendo los resultados que esperaban, ni estaban logrando sostenerla. Yo no tengo la menor duda que si hubieran estado en condiciones de sostener la medida, lo hubieran hecho. No han logrado esto y al suceder esto es que se da este repliegue, que no es un signo de fortaleza, efectivamente, que no se puede entender tampoco como una búsqueda de mediación. No, este es un resultado de una medición de fuerza en los hechos, lo que se está dando. No ha prosperado la medida en la escala que esperaban, pero aquí es importante recordar una cosa, Chichi. Todo esto se origina por una lucha en torno a la alternancia democrática dentro del propio MAS. Y aquí hay una contradicción que aparece no ahora, no hace 2 años. Esto está desde el vamos dentro del propio MAS. Y este es el momento en el que esta contradicción y otras más que portaba en sí el proceso de cambio, no solamente el MAS como tal, como partido, sino en grande el proceso político que irrumpe con el MAS, empiezan a visibilizarse lo que en algún momento se entendía como una fortaleza. Por ejemplo, el liderazgo de Evo Morales ahora también muestra su lado respecto a la imposibilidad que significa para el propio MAS de renovarse, de encarar otro tipo de un nuevo destino, de renovarse, de circular élite. Entonces, todo esto es lo que estamos viendo, y este es un momento intensísimo y de altísima relevancia para la política al interior del MAS, y por la gravitación que tiene el MAS, un momento altísimamente intenso para la política nacional. Sí, vamos a seguir. Quiero abordar el tema de la elección de Andrónico Rodríguez que ha ocurrido hoy, Franklin, que se vio con mucha expectativa por justo esta coyuntura tan complicada. Hay quienes creen que podría ser una señal de que en el extremo, en la situación límite, finalmente evistas y arcistas se unen. No se ha comprobado si ha habido hoy día una votación conjunta, pero por ejemplo, Comunidad Ciudadana asegura que sí se ha dado esta especie de unión nuevamente entre evistas y arcistas. ¿Qué piensa usted, Franklin, si cree que se ha dado esa situación de unidad, o si cree que esto puede ser resultado de algún acuerdo subterráneo que se relaciona con el levantamiento del cuarto intermedio, o no, Franklin? Son distintas hipótesis donde cualquiera de ellas puede ser tu fin. Mira, si eventualmente están buscando o están negociando de forma con perfil muy bajo, con mucha discreción, eventualmente podría ser parte de un acuerdo que no significa reconciliación. Ojo, que no significa reunificación de arcistas y evistas. Sería una cuestión pragmática en sentido de que ni los evistas manejan totalmente la asamblea, ni los arcistas. Tú te sigues quedando con la cámara baja, yo con la cámara alta. Podría ser. Nótese entre paréntesis que la Asamblea Legislativa hoy por hoy está anulada, no le sirve al país para nada. No delibera, ya ves que se agarran a golpes de forma bochornosa. No legisla, porque la plataforma legislativa está paralizada. No fiscaliza, puede fiscalizar, pero no puede censurar, o sea, no puede llegar
a efectuar sanciones mediante ese proceso. Entonces la Asamblea es casi irrelevante en términos del juego político hoy, porque el gobierno no gobierna con la Asamblea, el gobierno tiene minoría en la Asamblea y entonces gobierna desde el Tribunal Constitucional y desde las salas constitucionales. Por eso te digo que dilatar este conflicto de los bloqueos también pone en riesgo la celebración de elecciones judiciales, lo cual sería altamente favorable para los arcistas en alguna medida. Así que esa Ujú. probabilidad en términos de hipótesis es una. La segunda, que no hay cohesión dentro de comunidad ciudadana. Vos sabes que las agrupaciones ciudadanas son un refrito de todo y por tanto no hay unidad de pensamiento, no tienen una visión compartida, ni siquiera tienen objetivos comunes. Entonces pueden habérseles desmarcado algunos senadores y estos, bajo denuncia de o sospecha de la misma senadora Barrientos, podrían haber sido comprados, sobornados, no se puede descartar. Y también podría ser una figura mixta, que inclusive el gobierno haya logrado tener algún acuerdo con algunos evistas y con algunos de comunidad ciudadana. Pero te repito, con esta composición y con Andrónico de presidente del Senado, personalmente descarto cualquier posibilidad de que el presidente tenga en su cabeza la renuncia. No creo que renuncie. De hecho, la renuncia para el presidente Arce sería un suicidio, porque el presidente no tiene viabilidad política para un segundo mandato. Entonces, si renuncia, más bien estaría poniendo en riesgo muchas otras cosas, porque el solo retorno o la sola posibilidad de que retorne Evo Morales, yo creo que los debe tener profundamente preocupados. Así que no le doy yo em, digamos, no concluiría pensando que lo que ha pasado con la Asamblea Legislativa es una cuestión de extrema importancia. La Ujú. Asamblea Legislativa está anulada, Andrónico sigue de presidente del Senado, el presidente Arce y el vicepresidente Choquehuanca no creo que renuncien. Lo que sí el coro de voces está empujando es a dos cosas. La primera, que ante la ausencia de un gobierno con capacidad resolutiva, se está instalando en la necesidad de ir a un adelantamiento de elecciones, que no es renuncia. Ujú. Y dos, que ante la inviabilidad de Arce políticamente, medido además con encuestas, y ante la deflación de Evo Morales, una solución o pragmática sería ir por una vía que no sea ni muy arcista ni muy evista. Por ejemplo, Andrónico es muy evista, no creo Ujú. que sea precisamente la figura de recambio. Así que esa podría ser otro desenlace que se está barajando internamente. Ujú. Bien. Pablo, lo mismo Andrónico, presidente del Senado, ¿es una lectura, una señal de algo? Sí, efectivamente, yo, de mi perspectiva, creo que esto que estamos viendo de lo que está aconteciendo con el levantamiento de los bloqueos no puede ser considerado algo, al menos en el momento de considerar las hipótesis, como dos sucesos aislados. Por un lado eso. Por otro lado, hay que mencionar, cabe recordar que la postura de Andrónico en los últimos, a lo largo de los bloqueos, no ha sido de un compromiso visible, fuerte, de respaldo a estas medidas, por lo que se puede entender que él también estaba preservando ahí, de algún modo, ya se verá si es de una manera personal o de una manera concertada con el levismo, concertada con la base social de la que él es parte en el Chapare, pero de algún modo él estaba preservando también algunos canales, por lo que se puede entender, por lo que se puede evidenciar, algunos canales de comunicación con el gobierno.
Habrá que ver, habrá que tener un poco de paciencia y escuchar un poco más lo que están diciendo los actores para hacerse una idea más cabal de lo que realmente está sucediendo, pero a primera impresión lo que se puede observar es que efectivamente hay alianzas que se están moviendo. Es decir, la correlación de fuerzas que permitió la elección de Andrónico Rodríguez el año pasado, no necesariamente parece ser la misma que ha logrado que eso sea así esta última vez. Y por lo que se puede entender también a partir del mensaje dado por el ministro del Castillo, que saludaba tanto al nuevo presidente de la Cámara de Diputados como al presidente de la Cámara de Senadores, el senador Andrónico Rodríguez, no pareciera que hay un gran desacuerdo tampoco en esto por parte de, del gobierno. Entonces, habrá que ver, habrá que esperar un poco más para tener mayores elementos de discernimiento, pero claramente están moviéndose alianzas, están moviéndose, por lo visto, algunos entendimientos al interior del propio MAS. Veremos qué es lo que sucede en las próximas horas para tener mayor claridad. Sí. Concluyo con una última rondita. ¿Habrá un nuevo capítulo, Franklin, de esta disputa entre avistas y arcistas que hemos tenido durante los últimos 24 con mayor intensidad? ¿Cómo será si es que se reabre ese capítulo? Es posible que cambie un poco el escenario sobre la metodología, porque, repito, al haberse suscitado algo así como un empate en el peso específico de los actores en disputa, entonces ambos al final no tienen capacidad de someter ni el uno al otro. El gobierno no puede derrocar finalmente, o perdón, no lo puede terminar de neutralizar o derrotar a Morales, y Morales tampoco puede derrocar al gobierno. Por tanto, un nuevo capítulo tendría que ser en otros términos, salvo que definitivamente haya una decisión de ir al todo o al nada, cosa que no les conviene ni al uno ni al otro. Porque yo te digo, Morales estará muy deflacionado, pero políticamente tiene más viabilidad que Arce. Mira tú, Morales tiene más presencia y control del partido también. El que está realmente pulverizado es Arce Catacora. Primero, porque está gestionando muy mal el gobierno. Segundo, porque no tiene la capacidad de imponer su autoridad en el partido, no tiene autoridad en el MAS. Y tercero, porque el otro es un incordio al cual está demostrado que no tiene capacidad fáctica de poder neutralizarlo. Entonces, si las cosas siguen a este ritmo, claramente es una situación sin solución. Y eso nos lleva a que eventualmente se desborde la situación social y podamos ir a una convulsión porque la capacidad de resistencia de la población es cada vez menor. Es una cuestión elemental. La población está pasando de la preocupación a la desesperación. Y el gobierno en esas condiciones ya no se tendría que preocupar por Morales, se tendría que preocupar por controlar una eventual y potencial convulsión social. Por eso te digo, podrían ir en una negociación en otros términos y tendrían que ser situaciones altamente pragmáticas, porque no significaría reconciliación, no significa evaluación del proceso de cambio, significaría tener la menor cantidad de platos rotos, un pacto de no agresión, una tregua condicionada y algunos acuerdos subyacentes que permitan que tanto Morales como Arce finalmente vayan aislándose o haciendo concesiones para que emerja una opción que sí podría ser un poco más potable y competitiva en el mediano plazo. Bien, Franklin, cierro con Pablo. En ese sentido, ¿cómo ve un posible o no capítulo nuevo de esta pugna interna? Claro que sí, Tupi. Mira, la sociedad en los países, por ejemplo, no llegan a guerras porque les da la gana necesariamente. Llegan a las situaciones de confrontación y a las situaciones de crisis porque hay cosas que no pueden aprender de otra manera. En el caso actual, estamos frente a esto, y esta es una reflexión también sabaletiana. Las crisis son momentos de autoconocimiento de los grupos sociales que componen una sociedad, sobre todo sociedades abigarradas como la nuestra. Tanto el gobierno como el levismo están en esta situación
porque hay cosas que de otra manera no van a llegar a poder resolver. Hay cosas que lógicamente no han logrado concordar. Por lo tanto, es en la medición de fuerza, es en la crisis, en el conflicto, es en la pulseta misma, dura, descarnada, que van a tener que terminar de actualizar la idea que tengan sobre lo que es su presente y su devenir. Ahora, en la medida en que esta crisis no tenga resolución, sin ninguna duda, que van a seguir en esta pulseta. Esta pulseta va a tener un punto de resolución cuando las partes, de algún modo, logren entender un nuevo momento de sus condiciones, de sus capacidades, de lo que pueden movilizar y también de lo que no pueden movilizar. Estamos frente a esa situación. De momento yo no tengo la menor duda de que estamos frente a un repliegue táctico que, si pudiese en este momento el levismo retomar las cosas con contundencia y paralizar este país y hasta lograr sus objetivos, lo haría, no tengo la menor duda de eso. Y creo que estamos frente a una situación sencillamente de un compás de espera que está planteando el levismo en la esperanza de encontrar mejores condiciones, pero que esta pugna todavía no termina de entregar lo que debe entregar a los actores. Es decir, una nueva idea de su propia condición de sí mismo a partir de lo que pueden hacer y de lo que prácticamente también no logran hacer. Bueno, les agradezco muchísimo por el riquísimo análisis, tanto a Pablo Deza como a Franklin Pareja, por supuesto. Abrazo grande a ambos, hasta una próxima.